Recibimos con un caluroso abrazo a los estudiantes de los diferentes convenios del IESIP que participan en el encuentro virtual del día de hoy. Hoy está en interacción la estudiante Lucy Piñera. Bienvenida, Lucy, a compartir nuevamente este espacio. Ya lo hizo en una oportunidad y me contenta que tenga ese interés en formar parte de este momento, de este contexto de aprendizaje. Bienvenidos todos a al desarrollo temático de la unidad número 3, referida a los conectores o linking words, connectives o linking words. Es uno de los temas, digamos, muy neurálgicos en las composiciones, tanto en español como en inglés. Pero primero, antes de entrar al tema, quería pues igualmente reiterarles el saludo, la bienvenida, preguntarles también cómo les ha ido en ese proceso evaluativo. Han revisado excelentes trabajos, muy pertinentes, con bastante profundidad y dominio temático. Eh, Eventualmente hubo alguien por allí que no tenía mucha pertinencia y estoy esperando que lo revise nuevamente, pero en líneas generales los estudiantes han tenido mucha receptividad. Entiendo que las evaluaciones están muy acorde con con los requerimientos que se aspiran. Ahora sí, vamos a entrar entonces a la unidad número 3 de manera muy breve, re- recordándoles que nos manejamos en un paradigma de enseñanza y de aprendizaje totalmente de adultos, andragógico, donde se le presentan los temas, las nociones y los estudiantes con su motivación, su interés y su proceso investigativo, pues los amplían, los profundizan. Y los encuentros sirven más que todo es para aclarar pequeños temáticas que dan un poquito a conocer el contenido programático. Vamos entonces a dar inicio a la unidad número 3. Hoy es 15 de julio y vamos a desarrollar lo referido a los conectores. Se le dicen también linking words en inglés o connectives. Los linking words son unas palabras o grupo de palabras que se usan en el lenguaje oral, lo usamos cotidianamente y casi no lo percibimos, pero en el lenguaje escrito nos genera como una predisposición para hacernos entender en ese discurso. Son los conectores o los linking words que utilizamos para unir o entrelazar frases, ideas y oraciones entre sí, pero que tengan un sentido y un mensaje coherente. Algunos de ustedes en muchas oportunidades habrán tenido la oportunidad de desarrollar eh, ensayos, eh, monografías o análisis críticos donde para empezar un párrafo, para continuar una idea, para dar a conocer o abordar un punto en particular nos cuesta. Eso es un ejercicio de escritura bastante complejo. Precisamente porque a veces no encontramos ese conector que me permita dar a conocer, o sea, esa continuidad, esa armonía entre las ideas que se deben mantener a través del discurso. Imagínense si nos cuesta en español, que es nuestro idioma nativo, nuestro idioma materno, que lo escribimos desde que somos pequeños. Imagínense lo complejo que se va haciendo para en el aprendizaje de un segundo idioma. Esos mismos conectores existen también en inglés y tienen aparte de eso la particularidad de que a veces son sinónimos. Entonces nos encontramos en una diatriba cuál es el que se percibe mejor para darle el sentido lógico a la oración. De allí, pues, uno, la habilidad del escritor y de la experiencia o conocimiento previo que se tenga sobre el tema. Y en tal caso, pues se recurre ya al uso del diccionario como para enfocarnos y no perdernos en la idea.
Los conectores o conectivos, cuando están formados por una palabra, se les llaman simples, como el pero, incluso, igualmente. Pero también hay otros que están formados por dos o más palabras que se les llaman compuestos. De tal modo que, sin embargo, no obstante. Similar lo vamos a ver ahorita en inglés, en unos pequeños ejemplos que di. La principal, la función esencial de un conector es enlazar, unir esas oraciones entre sí o unirlas a un párrafo, pero con la finalidad de transmitir y de afianzar una idea lógica. Esa idea lógica debe estar concatenada entre la idea principal que va desarrollando el tema y a través de las ideas principales que conforman los diferentes párrafos del discurso. Si se dispersa, se dispersa o se coloca un conector, un conectivo inapropiado, el discurso puede desviarse en cuanto a su contenido. Y imagínense, por ejemplo, en un ensayo, si se va a contradecir a un autor, pues hay que buscar un conector que nos indique precisamente que vamos a dar esa idea de contradicción o lo vamos a adversar, pero al contrario, si vamos a agregarle una idea propia o de otro autor que nos sirva para adicionar el discurso, pues entonces ahí recurrimos al que sea coherente y apropiado y pertinente precisamente a ese discurso. No hay una regla básica como tal para los conectivos, pero sí hay una o dos reglas generales. Uno tiene que ver con la posición. Los conectores pueden ir al inicio de una oración, lo hacemos en el lenguaje verbal, oral, con mucha facilidad, pero en el escrito no. Por ejemplo, ese por ejemplo va a introducir algo que yo quiero aclarar, ejemplificar o hasta describir y detallar. Cuando vamos a hacer énfasis también, en efecto, por lo tanto, entonces digamos, mm, asumir el conector adecuado depende mucho del propósito del discurso, de la esencia, del contenido, pero también de la habilidad que nosotros tenemos como hablantes y como en la parte académica, como académico. Ese ejercicio que hacemos cotidiano de lectura y de escritura. Les colocaba en un grupo que trabajamos este punto también en particular, la manera muy fácil, o muy fácil no, muy notoria que han tenido los, entre comillas, influencers para dar a conocer un contenido. Y a veces no es que las personas sepan tanto, sino que a través de la aplicación de esta herramienta, como es el uso de los conectores, para dar a conocer un tema X, un tema en particular, esa habilidad que adquieren ellos los hace como empoderados con su discurso, con el conocimiento, con el tema. Y de hecho, pues esa quizás es una ventaja que se puede ir ganando en el lenguaje oral y también en el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito, recuerde que en el lenguaje escrito tiende a ser un poco más formal, más respetuoso. En inglés se le llama más polite o más formal. Decía que los Connective o linking word pueden ir al inicio, pueden ir al final de la oración o pueden ir en el medio entrelazándolo. No hay una regla lógica, sino que cada uno, de acuerdo al contexto y a su esencia, se va acomodando donde mejor convenga. Lo que sí hay que tener en cuenta, pues algunos aspectos gramaticales, por decir algo. Si hay dos, tres preposiciones juntas, no queda bien allí. Si cierra con punto y final, como algunos se colocan al final, hay que ver que la idea quede cerrada, quede conclusa. Entonces, pueden ocupar posición inicial, posición intermedia o posición final, pero que no pierda la armonía y la coherencia del escrito. En cuanto a los connectives o linking word, pueden ir seguidos, como les decía, de una preposición, de un sustantivo
o también en algunos casos de un verbo de gerundio. Eso como para visualizar que gramaticalmente estén bien ubicados. Y la más importante de las reglas es que debe mantener una congruencia a través del discurso. Es decir, que, que se ponga que dote de consistencia y coherencia a todo ese proceso lingüístico de lo que es la escritura. Hay aproximadamente, bueno, he revisado, he consultado bastantes tipos de connectives o Lincoln Word y hay diferentes maneras de clasificarlos. Yo realmente traje para el estudio de este tema solamente un resumen, de modo que ustedes aprendan a conocerlos, a distinguirlos y progresivamente pues se van asumiendo o apropiándonos de ellos. Como les indicaba, puede estar el inicio de la oración o al final o entre esas ideas. La decisión o el lugar específico que va a ocupar, eso sí depende del que le escriba, del estilo y de la necesidad o esencia que tenga ese discurso. Recordando también que algunas oraciones principales se les llaman cláusulas independientes y hay otras que dependen de ellas que se les llaman independientes. Cuando sean allí esas dos tipos de cláusulas o oraciones, ese es uno de los, digamos, de los objetivos que nos ayudan a orientar más cuál es el connective que más me sirve o más apropiado para ese escrito. Dice que algunos en cuanto a sus características se sienten o se quedan en un lugar más apropiado que otro. Le indicaba for instance, por ejemplo, eso es netamente introductorio de una oración subsiguiente. Hay otras que van intermedias, por ejemplo. Hay alimentos que me caen relativamente mal, tales como las verduras, los lácteos, ¿ve? Ese tales como va a introducir una oración secundaria que depende de ella y que va a servir para aclarar. Es por eso que dependiendo si se quiere ejemplificar, enfatizar, concluir, indicar una causa o un efecto de, ese va a ser realmente el orden que nosotros vamos a tomar allí. Entre algunos de los tipos que les traje para el resumen, para la manera de ejemplificar la clase, están los aditivos o los de adición. Los de adición es a- eh, agregar elementos o ideas a otra que ya existe o ya es previa. Sumar información, para eso utilizamos, por ejemplo, y. Eh, she's fat and ugly. Ella es fea y ella es gorda, perdón, y fea. Entonces, ese and es una linking word que va a sumar o agregar de orden copulativo, es decir, va a unir de manera de ir sumando una cosa con la otra. Están otros ejemplos allí como to, como as well as, moreover, in addition, adicionalmente, además. Todos ellos son usados en cualquier parte del discurso. En el ejemplo está like coffee and also enjoy tea. Me gusta el café, pero también, perdón, y también disfruto el té. She trains cats as well as dogs and horses. Ella entrena gatos, además de perros y caballos. Entonces, esos elementos no son los únicos. Ahí les doy algunos ejemplos breves, pero en la guía que le voy a colocar, o que creo que ya los coloqué, en el material están otros eh, ejemplos de los connectives o linking words para que ustedes vayan sumando a su vocabulario. Hay otros connectives o linking words que son los de causa-efecto. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Dar a conocer el motivo o la razón por la cual sucede algo, o por la cual se inicia algo, o por la cual se lleva a algo, a tal X acontecimiento. Los conectores son los que indican la razón por lo cual algo sucede o explicar cuáles son las consecuencias de esa acción o de ese evento. Because,
eh, porque, because of, debido a, motivado a, for, por o porque. También está for this reason, está since, puesto que, de modo que, de manera que, como quiera que. Una de las características que nos confunden más en los connectives es que a veces ellos son sinónimos y son a veces tan parecidos que cualquiera de ellos pudiera ir, aunque alguno de ellos encaje más que otro. Due to, debido a, for this reason, por esta razón. Por ejemplo, I've lost my computer. This is the reason why I didn't do my homework. Perdí mi computadora. Por esa es la razón, o esta es la razón, o por eso es que no hice la tarea. Entonces, esos connectives, en este caso, en el caso de causales o causa-efecto, me van a señalar, me van a aclarar cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual sucede X evento. Loretta did not came to class because she is sick. Loretta no vino a clase porque, incluso en el lenguaje oral, a veces enfatizamos, aparte de que indicamos la causa y el efecto, o la causa, también enfatizamos con ese por qué. En el sentido de que los connectives, esa es la función. La función de ellos es resaltar cualquier parte del discurso, dándole coherencia y armonía a ese escrito. Entre otros connectives están los secuenciales. También le llaman temporales, porque indican un orden, una secuencia, una temporalidad entre la ocurrencia de algo. Se usan para enlistar, es decir, para hacer lista, primero, segundo, tercero, para describir procesos paso a paso y dar instrucciones. Determinar un orden, como los números ordinales, primero, segundo, tercero, y indican también una secuencia. Entre esos encontramos first o firstly, primero, en primer lugar, second, next. Next significa próximo, seguido, cercano, seguidamente. Está otro que usa bastante, que es then, luego, después, entonces, after, afterwards, at the beginning, es decir, al inicio, in the end, al final, at first, al principio, en primer lugar, at last, al final. Y otro cuanto más que pueden consultarlos más adelante. Como los ejemplos que les di anteriormente, hay unos connectives que se usan para aclarar, para ampliar o ilustrar cualquier idea o situación. Esos son los connectives para ejemplificar. Esos connectives se ubican fácilmente, entre ellos el más común es por ejemplo, también está like, such as, el like, as an illustration, pero el más común es for instance, que lo usan, se oye bastante en el lenguaje oral, en películas, series, lo que sea, y for example, que son infalibles. ¿Cuál es el propósito de ello? Se utiliza para dar ejemplos, indicar un punto de vista a la conversación, o si es verbal, o al escrito, si está plasmado, y también para como aclarar un caso o en particular. Por ejemplo, for instance, such as es normalmente cuando vamos a enunciar varios. Por ejemplo, X, X, Y, A, B y C. Like, que no solamente actúa como verbo, sino también se utiliza como un connective para indicar un ejemplo. Like a virgin, como la canción de Madonna, como una virgen. Apart from, y as an illustration. Allí tengo también dos ejemplos que pueden observar sobre el uso de los connectives. Some great football players have been born in Argentina. For instance, Maradona and Messi. Algunos grandes jugadores han nacido en Argentina. Por ejemplo, Maradona y Messi. En algunos ejemplos de la oración es necesaria la coma, en algunos. Eso tampoco hay una regla única que después de un conector hay coma, no. Depende mucho del escrito, de lo que va a introducir posteriormente, del contexto o idea que esté desarrollando. Pero sí hay
digamos, gramaticalmente, una pausa que debe indicar que va a introducir elementos ejemplificantes después de ese conector. I visited some cities such as Boston, Houston, and New York. Visité algunas ciudades como Boston, Houston y Nueva York. Ahí se usa el such as, tales como o tal como, dependiendo de si es singular o si es plural. Hay unos connectives que se usan para enfatizar. Enfatizar es darle ese realce, ese remarcar o resaltar esa idea. Esos connectives se usan para destacar también la información relevante dentro de un contexto que se proponga igualmente en, en los enunciados escritos, pero también en las conversaciones. Por ejemplo, ahí tenemos in fact, de hecho que ya no vino tal cosa. Enfatiza esa idea y la remarca. Esa es la función de estos conectes. As a matter of fact, por cierto, de hecho, por cierto que, obviously es, voy a remarcar, voy a resaltar que sucedió tal cosa. Actually, de hecho, en realidad es uno de los, digamos, de los comodines de los connectives porque es muy usado. Indeed es más, en efecto, de verdad. Ese indeed ese sí se puede usar en cualquiera de las posiciones y casi en todas tienen un uso muy aceptado, muy apropiado. Y en el ejemplo dice, in fact, I can do that with my smartphone. De hecho, yo puedo hacer eso con mi teléfono. Entonces está resaltando esa idea. Fíjese que algunos de ellos en el inicio tienen esa cualidad o característica de enfatizar, introducir una idea relevante. Para la explicación de la clase tenemos finalmente los connectives que se usan para concluir o los conclusivos. Ellos sirven para cerrar o finalizar una idea, resumir esa idea que se desarrolló en diferentes textos, párrafos o sencillamente una idea que se plantea de manera más aislada. Los conclusivos también son muy fáciles de reconocer y su propósito es infalible, que es el de cerrar, sintetizar, recoger ya el contenido y hacer breve el cierre. Entre eso está in conclusion, to sum up. So, ese so se va a ver quizás se va quizás a repetir en otro de los tipos de connective, porque tienen muchos usos. Por lo tanto, in summary, in brief, in short, que es en resumen, en corto, en breve, en resumen, to conclude, para finalizar, para concluir. Y les coloco allí un ejemplo. In conclusion, the project was successful. En conclusión, el proyecto fue un éxito o fue exitoso. In short, the class is over. En resumen, la clase finalizó. Les reitero que es solamente algunos ejemplos. En el material que tienen en plataforma está un poquito más desarrollado, están otros 2 o 3 tipos más y algunos ejemplos para que ustedes vayan apoderándose de esa terminología. Y que cuando se lleve a la práctica, ya ustedes saben, ajá, si yo voy a enfatizar, voy a usar tal. Si voy a concluir, puedo usar to conclude, in summary, to sum up. Su propia experiencia les va a indicar cuál debemos usar, aunque algunos de ellos, repito, se parezcan, ¿no? Si voy a indicar qué es razón, qué es causa, puedo usar tal. Si voy a aclarar, a ejemplificar o a ilustrar, puedo usar tal. Esa es el apoyo, la guía que nos dan los connectives o los linking words. Con el ejercicio, con la escritura, vamos a ir, digamos, aclarándolas, apropiándonos de ellos
de tal modo que se nos haga mucho más fácil, menos complejo la escritura y mucho más fácil el discurso también oral. Cuando nosotros a veces prestamos atención a videos o películas, vemos que a veces diferentemente de unos usan otros. Es por eso, es porque a veces ellos pueden cumplir diferentes funciones, pero hay unos que son más específicos que otros. Esos son los que debemos apoyarnos, igual que, como les indicaba, de los términos que se parecen a nuestro idioma. Esos son los que debemos apoyarnos, porque son los cognados que más nos ayudan, igual que hay conectores. Los conectores, los connectives, link, keyword que más nos ayudan, de ellos son los que partimos para hacer un buen escrito. Y por lo tanto, haciendo uso adecuado de esos connectives, es que podemos desarrollar con, digamos, mayor eficiencia la comprensión de un texto en inglés, que es uno de los propósitos de este curso. Finalmente tengo una lámina ilustrativa donde pueden ver que hay otro de opinión y de contraste, que no lo vimos allí, y que algunos autores, incluso hay un listado de 19 tipos de connectives, porque son en realidad, primero que los autores realmente casi nunca se ponen de acuerdo en estos temas gramaticales tan específicos. Algunos hacen una clasificación macro y otros son más específicos con respecto a la finalidad o la función que ellos cumplen. Lo importante es que se tenga la noción, se sepan aplicar y hagamos unos buenos escritos o un buen discurso oral. Realmente, pues, es uno de los temas más complejos por eso, por la variedad que se tiene en ellos, pero ven que no es nada difícil. Mi propósito es darle algunas herramientas para que ustedes lo vean más fácil, lo practiquen más, lo reconozcan más y sean mejores cada día. En el sentido de que prosperen y progresen en su área. Muchísimas gracias y que pasen buena tarde.